En 1986, en la tranquila ciudad de Peel, Massachusetts, la familia Bowen se mudó en una antigua casa colonial. Frank Bowen estaba criando a sus dos hijas solo después de la trágica pérdida de su madre. Tina tenía 16 años y su hermana menor Karen tenía solo 9 años. Eran muy unidos, familia tratando de sanar. No mucho después, al mudarme, empezaron cosas extrañas sucediendo en la casa. Empezó con cosas pequeñas, ruidos de golpeteo en el paredes, luces que se encienden y se apagan ellos mismos, y los muebles que aparecen un poco fuera de lugar. La familia lo descartó como las peculiaridades de un viejo casa. Entonces, las cosas se intensificaron. Una noche, Tina y Karen intentaron usar una ouija tablero por diversión. Se rieron al principio, pero sus rostros se desdibujaron cuando el tablero comenzaron a responder. Momentos después, ellos escuché 3 golpes distintos que venían de dentro de la pared. Fue entonces cuando el miedo empezó a apoderarse de mí. Raíz. Pasaron más noches y más cosas. Salió mal. Desaparecieron objetos. El televisor se encendería en medio de la noche. Frank empezó a sentirse observado, pero nada los preparó para lo que vino. A continuación, Frank llegó a casa una noche para caos total. La casa estaba helada, frío a pesar de que la calefacción está encendida. Radios. Había estática a todo volumen. La televisión estaba encendida, sin señal. Subió las escaleras y encontró algo horrible. De pie en el pasillo había un adolescente, chico que no reconoció. Llevaba una peluca y vestido de novia. Tenía la cara manchada, con maquillaje. En su mano sostenía un hacha. Era Daniel Land. Había estado viviendo dentro de las paredes de la casa Bowen. Había entrado en la casa meses antes, después de... obsesionándose con Tina. Él había instalado mirillas para espiarla y su familia. Se movía por los muros y espacios de arrastre como una rata, saliendo solo cuando nadie miraba. En los ruidos, los objetos que faltan y los sentimientos de estar siendo observado, todo era él. Frank pudo escapar con sus hijas y alertar a la policía. Cuando los oficiales registraron la casa y encontraron Daniel escondido en una estrecha cavidad de la pared, agazapado y silencioso. Había túneles excavados detrás de los muros, completo con mantas, envoltorios de comida y mirillas. Yant fue arrestado, pero posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza. Poco después irrumpió en otra casa y brutalmente asesinó a una mujer embarazada y a sus 2 hijos, niños. Más tarde fue condenado a cadena perpetua. El Bowen. La familia nunca regresó a esa casa. Estado de Ohio. En 2013, un grupo de universitarios. Los estudiantes alquilaron una casa fuera del campus, cerca de Universidad Estatal de Ohio. Era un antiguo lugar, pero barato, y 10 personas compartido. Eso, como la mayoría de los alquileres universitarios, tenía peculiaridades. Mal cableado, luces parpadeantes y ruidos extraños. Nadie pensó mucho. Al principio, pero, un inquilino, Brett, empecé a notar cosas extrañas. Gabinetes quedaron abiertas. El refrigerador parecía más vacío de lo que debería estar. Las luces estaban encendidas que nadie recordaba haber usado. El sótano tenía una puerta que siempre estaba cerrado con llave, etiquetado como armario de servicios públicos. Él, el propietario, dijo que no me preocupara por eso. Entonces, una noche, Brett bajó a reiniciar el disyuntor después de una subida de tensión. Cuando él, al doblar la esquina, vio a un hombre caminando del sótano. El hombre estaba descalzo y tranquilo como si perteneciera allí. Brett se quedó paralizado y preguntó: ¿Quiénes son? ¿Tú?
El hombre dijo que se llamaba Jeremy y se alejó. Brett y sus compañeros de cuarto irrumpieron en la puerta cerrada. Lo que ellos... El hallazgo fue impactante. Dentro había un pequeño habitación improvisada, un colchón personal, fotos, libros, una guitarra. Jeremy había estado viviendo allí sin ser detectado durante semanas, tal vez incluso más tiempo. Comió su comida, usaron su baño y se movieron en silencio para evitar ser encontrado. Resulta que Jeremy tenía una copia de la llave de la casa de un inquilino anterior y nunca había oficialmente izquierda. Él acaba de empezar a vivir en el sótano después de que todos pensaran que era desaparecido. Llamaron a la policía, pero Jeremy no se resistió. Empacó sus cosas y se fue. Se presentaron cargos, pero los compañeros de habitación quedaron profundamente conmocionados. Después de eso, nadie me sentí seguro en casa otra vez. No mucho. Después de que Jeremy se fue, otro grupo de los estudiantes se mudaron a esa misma casa. Habían escuchado historias, pero asumieron que era solo una leyenda urbana. Pronto, ellos empecé a experimentar las mismas cosas. Comida faltante, pasos en la noche, puertas quedó abierto. Finalmente uno de los compañeros de habitación se aventuraron al sótano para investigar, y lo que encontró fue inquietante. Alguien más se había mudado. De nuevo. Otro hombre, mayor esta vez, se instaló silenciosamente en la oscuridad rincones del sótano. Su nombre era Jared. Al igual que Jeremy, había conseguido una copia de la llave y se deslizó sin ser notado. No era hostil. De hecho, él se disculpó y se ofreció a irse. Pero la idea de que había estado allí durmiendo debajo de ellos, escuchando y observando, salió de la casa en un estado de paranoia. La casa nunca volvió a ser la misma. Los estudiantes comenzaron a cerrar todas las puertas, añadiendo cámaras y evitando la sótano por completo. Más tarde se enteraron que había un término para esto: frogging, cuando alguien vive en secreto en la casa de otra persona sin ellos saber. Pero para ellos no era una historia o concepto, era real y cambió. El resto de su experiencia de vida en la casa. Esta historia me la envió una chica. Se llama Ashley. Vive sola en un pequeño casa de un dormitorio en las afueras de Spokane, Washington. Ella se mudó el invierno pasado. El lugar es antiguo pero encantador, tranquilo, calle y de tamaño decente. Sus amigos le advirtió sobre vivir sola en una casa que respaldaba el espeso bosque, pero ella... Me gustó la privacidad. Al principio, todo. Estuvo bien. Se instaló, decoró y... Trabajé desde casa como gráfico independiente, diseñador. Las semanas transcurrieron sin incidentes, hasta mediados de febrero. Comenzó pequeño e imperceptible. El tipo de cosas que ignorarías. Una cuchara en el fregadero cuando juró que tenía... Lo limpió. Su botella de champú se movió. Ligeramente las luces parpadean una vez o dos veces. Pensó que tal vez solo era cansada. Tal vez estaba resbalándose. Entonces, ella empecé a oír cosas. Por la noche, mientras miraba la televisión en la cama, escuchaba un suave golpeteo en las paredes. No eran ratones. Era lento y rítmico, casi como los nudillos. En primero asumió que eran tuberías viejas o quizás la madera se asiente, pero el golpeteo sucedía después de la medianoche. A veces, justo después de apagar el televisor, como estaba esperando. Unas noches después, ella. Escuché algo nuevo. Se acerca un raspado, desde el respiradero cerca del techo en su dormitorio. Solo duró un segundo, y luego, silencio. Se subió a una silla y alumbró con la linterna de su teléfono respiraderos, pero no vi nada, solo oscuridad.
Ella no pensó mucho en ello hasta que un día aproximadamente 3 semanas después de los ruidos, comenzó cuando se despertó y la encontró. Puerta trasera abierta de par en par. No hay señales de haber sido forzada, entrada o algo que faltaba. La puerta estaba completamente abierta, como si alguien la hubiera dejado adentro una prisa o respondió en voz baja. Ella llamó a la policía y ellos buscaron alrededor y dijo que la cerradura no funcionó correctamente. Le aconsejaron que consiguiera uno nuevo. Reemplazó todas las cerraduras que día, pero todavía algo se sentía mal. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, ella escuché el raspado nuevamente. Entonces pasos. No en el espacio habitable de su casa, pero por encima de ella en el gateo espacio entre el techo y el tejado. Se detuvo tan pronto como ella la agarró. Teléfono. Ella no durmió esa noche, y a la mañana siguiente se subió al ático a través del panel del pasillo. Fue principalmente aislamiento, insectos muertos y viejos, tablas. Pero en un rincón lejano encontró algo que no pertenecía. Un plástico, una botella de agua, un envoltorio de granola vacío y la forma inconfundible de un rollo saco de dormir. Alguien había estado viviendo arriba allí. Ella salió corriendo, llamó a la policía y se negó a volver a entrar. Esta vez, los oficiales hicieron un barrido completo y lo encontré. El hombre estaba escondido dentro de la cavidad en la pared, detrás del armario de su dormitorio. Se había construido un túnel estrecho. Se accede a través de un panel suelto detrás el horno en el lavadero. Allí había un pequeño campamento, bolsas de comida y un pila de ropa. Dijeron que parecía como si hubiera estado allí durante semanas, al menos un mes. Había cortado una pequeña mirilla a través del panel de yeso cubierto por un respiradero. Desde allí tenía una vista perfecta de su cama. La observaba dormir todos los días, noche. Lo arrestaron, pero no tenía identificación y ninguna explicación. Solo algo aleatorio, vagabundo, probablemente sin hogar. Pero creen él la había estado observando incluso antes de que ella... Me mudé. Había marcas de desgaste en el espacio de arrastre, como si lo hubiera estado usando durante mucho tiempo, antes de que notara algo malo. Ashley se mudó esa misma semana. El propietario intentó reparar las paredes y hacer que el lugar se sienta nuevo otra vez, pero al parecer nadie quería alquilarlo. Idea de que alguien pudiera vivir a solo centímetros lejos de ti en las paredes, en la oscuridad, es suficiente para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Ashley dice que según los vecinos, una pareja joven se mudó a la casa. Unos meses después y se mudaron rápidamente. En menos de un mes, nunca lo consiguieron. Una explicación del por qué. Hasta donde ella sabe, la casa está vacía hoy. El caso de Theodore Conies en Denver, Colorado, 1941. Philip Peters era un jubilado de 73 años, auditor de ferrocarriles que vivía solo mientras su esposa se recuperó en el hospital. Él era conocido por ser educado y tranquilo, un hombre de rutinas estrictas y valores del viejo mundo. Su casa era una pequeña estructura victoriana, construido décadas antes con aleros estrechos y un espacio en el ático que la mayoría considerar inhabitable. Peters había vivido en esa casa durante décadas y conocía sus arroyos, sus derivas y sombras cambiantes. Pero lo que no hizo, lo que sabía era que alguien más estaba aprendiendo. Esas cosas también. Alguien que había estado viviendo justo encima de su cabeza. Theodore Conies, un hombre local en principios de los años 60, había estado familiarizado con Peters. Desesperadamente enfermo y sin hogar,
Connie decidió visitar la casa, sin previo aviso. Al encontrarlo vacío, dejó el mismo, cuando vio que el ático tenía un pequeño espacio de acceso apenas grande, suficiente para que un hombre adulto pueda entrar. Tomó una decisión que definiría su vida y también terminan en otros. Connie vivió en el ático durante semanas, tal vez más tiempo, sin ser visto nunca. Él se deslizó hacia abajo. Solo cuando estaba seguro, Peters estaba fuera, robando pequeñas cantidades de comida, agua y periódicos. Se fue poca evidencia de su presencia, excepto para rollos extraños y pasos débiles. Peters atribuyó el éxito a los viejos huesos de la casa. Pero una noche, todo cambiado. Peters llegó temprano a casa después de una visita al hospital y escuché movimiento. Piso superior. Investigando, subió la escalera y fue recibido por Connie, que estaba emergiendo desde la trampilla del ático. Sobresaltado y desesperado, Connie atacó a Peter con una vieja coctelera de hierro para estufa. Le ganó. Muerte y desapareció de nuevo en el ático. Cuando llegó la policía, estaban en una pérdida. No hubo entrada forzada, no objetos de valor desaparecidos. Las puertas estaban cerradas, desde adentro. Lo llamaban el asesinato en la casa fantasma. El caso se enfrió. Durante meses. Mientras tanto, Connie se quedó en el ático, viviendo pies por encima del lugar. Se convirtió en una escena del crimen. Finalmente, los vecinos vieron señales de movimiento en el supuestamente abandonado casa. Llamaron a la policía de nuevo, cuando oyeron un ruido arriba y subieron al ático. Allí, en un espacio estrecho, espacio de acceso ennegrecido, encontraron de Connie. Estaba sucio, demacrado, y parecía que se había vuelto loco. Había estado viviendo dentro de las paredes de esa casa por más de 5 semanas después del asesinato, sobreviviendo de los alimentos almacenados y del agua del grifo, emergiendo, solo para caminar de un lado a otro y mirar fijamente a través de las rejillas de ventilación. Confesó en el lugar. La prensa lo apodó el Denver Spider-Man y fue sentenciado a cadena perpetua en prisión. La casa nunca fue ocupada. A ganar. Carolina del Sur, 2012. Una mujer que vive con sus 5 hijos comenzaron a notarlo. Cosas extrañas alrededor de la casa. Ella tenía a cabo de terminar una relación larga y complicada, con un hombre que tenía antecedentes de errático comportamiento, incluyendo múltiples periodos en cárcel. Pero ella había seguido adelante y trató de reconstruir su vida, centrándose en sus hijos y su casa. Una noche, mientras estaba acostada en la cama, ella noté algo extraño. Clavos del techo empezó a empujar hacia abajo. Parecía como si alguien estuviera intentando «quítenlos de arriba». Ella oyó rasguños y golpes débiles, y lo que el pensamiento susurraba. Ella lo descartó, al principio como estrés o imaginación, pero luego las cosas se intensificaron. Los objetos. Moverse ligeramente de donde habían estado colocado. Su comida desapareció más rápido que debería. Una mañana, se despertó y encontró restos de aislamiento en su cama. Finalmente, él envió a su sobrino a investigar el ático. Lo que encontró lo sorprendió a todos. Su exnovio vivía allí arriba. Él había creado una pequeña vivienda improvisada, espacio al lado de la unidad de calefacción. Hizo una cama hecha con abrigos y mantas, y la había estado espiando a través de un respiradero justo encima de su cama. Había vasos de plástico llenos de orina y heces, lo que indica que no había salido del ático durante días. Admitió que había estado. Estuvo allí más de 2 semanas. Bajó, se disculpó y se fue tranquilamente antes de que la policía podría arrestarlo. Pero la mujer estaba traumatizado, sabiendo que alguien
en quien una vez confió la había observado a ella, y a su los niños duermen a pocos pies por encima de sus cabezas. La mujer declaró que estaría sacudido de por vida. En febrero de 2020, un hombre en Oklahoma. La ciudad empezó a notar algunas pequeñas cosas. Alrededor de su casa estaban fuera de lugar, como una caja de cereales estaba medio vacía cuando debería haber estado lleno. La puerta trasera estaba desbloqueado una mañana. El termostato cambió en la noche. Su primer pensamiento fue un lapsus de memoria. Entonces, tal vez un animal o incluso una broma de un vecino. Pero los disturbios continuaron, siempre sutiles, pero lo suficiente para resultar inquietante. Un día finalmente decidió investigar el ático. Esperaba encontrar un mapache muerto o tal vez algunos pájaros. En cambio, mientras asomaba la cabeza por la ventana, la escotilla, su linterna aterrizó en algo horroroso. Un colchón, una pila de ropa y un hombre profundamente dormido. El intruso tenía unos 30 años y parecía desaliñado y exhausto. El dueño de casa retrocedió y llamó al policía, reteniendo al hombre a punta de pistola hasta que llegaron. Los investigadores más tarde se enteró de que el intruso había subido a una escalera exterior y entrada por una puerta trasera del ático sin usar. Había vivido en casa durante casi una semana sin ser notado. Sobrevivió con lo que comía de la despensa. Comida, se coló en el baño mientras el dueño de casa estaba fuera y regresó a su escondite como un fantasma cada vez. Él no tenía ninguna conexión con el propietario y no ofreció ningún motivo claro más allá de desesperación. Fue arrestado y acusado, con entrada ilegal. El propietario, aunque ileso, dijo que la experiencia cambió para siempre la forma en que veía a su propio yo. Casa. No podía dormir en paz. Saber lo cerca que había estado alguien él, completamente desapercibido. Lisa Lightheart vive sola en una pequeña casa de los años 50 en las afueras de Portland, Oregón. Compró la casa a principios de este año, un año después de una ruptura, con ganas de empezar fresco. No estaba perfecto. Crujió. El viento y las tuberías crecieron a veces, pero era tranquilo y acogedor, y era solo espacio suficiente para ella y su perro. Al principio le encantaba la soledad, pero después de unos 2 meses, algo empezó a sentirse mal. Comenzó de noche cuando ella estaba en la cama. Oía sonidos muy suaves, como respirar, respiración muy apagada y baja como alguien con un pecho pesado y frío, exhalando lentamente por la nariz. Y el problema era que siempre parecía. Vienen del mismo lugar, la pared justo al lado de su cama. Incluso se movió su mesita de noche para ver si tal vez era un respiradero o algo así. No había nada, solo una vieja pared en blanco con pintura descolorida y un extraño pequeño panel cuadrado sobre un pie de ancho cerrado con cerrojo cerca del azócalo. No parecía importante. Quizás sea una vieja trampilla de servicio, pero en la respiración seguía ocurriendo. Entonces vino el otros sonidos. Tarde en la noche, generalmente entre las 2 y las 4 de la mañana, ella oía golpes suaves, como dedos golpeando madera. Una noche, ella yacía quieta. Estaba mirando al techo cuando oyó un susurro. Ella no podía entender las palabras, pero vino desde dentro del muro. Ese fue el contel, la primera vez que salió de casa en mitad de la noche para quedarse en un casa de una amiga. Ella le dijo a su amiga sobre los ruidos, y su amiga bromeó que sonaba como si su casa fuera embrujado. Pero Lisa no pensó que fuera un fantasma. Sonaba demasiado real. Ella empezó durmiendo en el sofá, y aún así, algunas noches creía haber oído algo débil,
como alguien arrastrándose a través del aislamiento. Después de aproximadamente una semana de evitarla dormitorio, finalmente decidió que tenía que enfrentarlo. Tomó una palanca para golpearlo. Pequeño panel cuadrado en la pared. Vino fue más fácil de lo esperado. Como resultó afuera, los tornillos ni siquiera lo sujetaban. En su lugar, por lo que podría haber sido eliminado con sus manos desnudas. Detrás de ella había una cavidad oscura. Encendió su teléfono linterna y la apuntó hacia el espacio. Al principio vio aislamiento y cosas viejas. Madera. Entonces se dio cuenta de que el espacio, en realidad, se abrió más. No fue así. Solo una pared hueca. Era un espacio de acceso. Aproximadamente 3 pies de ancho que se extiende hacia atrás, oscuridad. Se inclinó más cerca. Fue entonces cuando ella vio a un hombre sentado en el rincón más alejado del espacio. Sus rodillas estaban a sus pies, pecho y estaba sucio, pálido, y sus ojos abiertos y fijos en los de ella. Él no moverse o hablar. Todo lo que hizo fue devolverme la mirada, mirándola como si la hubiera estado esperando. Ella gritó, dejó caer su teléfono y corrió. El hombre no salió, pero cuando llegó la policía y registraron el lugar, área del espacio de arrastre, y él se había ido. En el interior encontraron evidencia de que había sido. Viviendo allí durante semanas. Un saco de dormir, botellas de plástico llenas de orina y comida, envoltorios y dibujos, cientos de ellos, desplazados sobre la madera y el aislamiento, con lápiz y carboncillo. La mayoría de ellos eran de una mujer, probablemente Lisa. El hombre había accedido al espacio de acceso a través de un trampilla de almacenamiento, olvidada en el sótano armario de herramientas. Conducía detrás de las paredes de su dormitorio, directamente al lugar de donde había venido la respiración. Probablemente la había estado observando, escuchando, a su sueño. La policía nunca la atrapó. Él, dijeron que podría haber sido sin hogar o tal vez a algo peor. Alguien que la había elegido al azar. Alguien que sabía que debía permanecer oculta. Lisa se mudó inmediatamente. Ella todavía está en terapia y nunca ha vivido sola desde este incidente.